Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y, de hecho, en las redes sociales, provocando un torbellino de reacciones. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha conmocionado a muchos, sorpresa Can Yaman y Demet Özdemir, la declaración que conmocionó a todos. Sí, lo han oído bien. Dos de los nombres más grandes y queridos en el panorama de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir, están en el centro de una noticia que sinceramente nadie esperaba. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos y créanme, yo también. La química que transmitieron en pantalla y su popularidad global los han convertido en íconos. Por eso, entender qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido esa declaración tan impactante es crucial para todos nosotros que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas. Así que si son tan curiosos como yo y quieren saber todos los detalles, asegúrense de quedarse hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos encanta tenerlos aquí. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente sobre los temas que tanto nos apasionan a todos. Ahora sí, vamos directo a lo que nos trae hoy. Hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir brillar juntos en Erkenzikuş, una serie que los catapultó a la fama internacional y que conquistó corazones en innumerables países. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos seguidores fantasearon e incluso creyeron en una relación amorosa entre ellos fuera de los sets de grabación. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la dinámica entre Can Divit y Sanemay? Su química era simplemente explosiva, llena de momentos tiernos, divertidos y, por supuesto, apasionados. Esta serie no solo les dio un impulso masivo a sus carreras individuales, sino que también los consolidó como una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca, y su popularidad trascendió fronteras, llegando a América Latina, España y muchos otros rincones del mundo. Ambos son actores talentosos, carismáticos y poseen esa chispa que hace que el público se conecte profundamente con sus personajes. Can, con su porte y su intensidad, y Demet, con su dulzura y su expresividad, formaron un dúo imbatible. Sin embargo, la vida real rara vez imita perfectamente la ficción. A pesar de los rumores y las esperanzas de los fans, su relación siempre se mantuvo en el ámbito profesional y de una amistad muy cercana. Han sido vistos juntos en eventos, han compartido entrevistas y siempre se han mostrado públicamente con mucho respeto y cariño mutuo, pero nunca confirmaron una relación romántica. Lo que sí es cierto es que ambos han tenido sus propias vidas amorosas fuera de la pantalla, y eso también ha sido objeto de mucha atención mediática. Can Yaman, en particular, ha sido centro de muchos titulares por sus relaciones con diferentes personalidades y sus proyectos internacionales en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido sus idas y venidas sentimentales, y su relación con el cantante Oğuzhan Koç fue un tema recurrente en la prensa turca, hasta su reciente separación. Ahora, vamos a lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos. La noticia bomba que ha surgido recientemente no tiene que ver directamente con una reconciliación o una nueva relación entre Can y Demet, sino con una declaración de Can Yaman sobre un tema que, de alguna manera, involucra indirectamente a Demet Özdemir y el legado de Erkenzikuş. Se trata de un comentario que hizo Can Yaman durante una entrevista reciente en Italia, donde se encuentra promocionando sus nuevos proyectos. Al ser preguntado sobre el éxito de Erkenzikuş y su CEO protagonista, Demet Özdemir, Can hizo una reflexión que ha sido interpretada de muchas maneras y que ha generado un gran revuelo. La declaración en cuestión, traducida y contextualizada, es algo así: Erkenzikuş fue un proyecto increíble que me dio la oportunidad de conectar con un público maravilloso. Siempre recordaré el tiempo que pasé trabajando con Demet, fue una colega fantástica. Sin embargo, he crecido mucho como actor desde entonces. Ahora estoy explorando roles que me desafían de una manera diferente, y aunque el cariño por el proyecto y por Demet perdura, siento que mi camino como artista ha tomado una dirección distinta, buscando personajes más complejos y producciones que me permitan mostrar otras facetas de mi talento. Creo que es importante no quedarse anclado en el pasado, por muy hermoso que haya sido, y mirar hacia adelante con nuevas ambiciones. Esta declaración, aunque aparentemente sencilla y profesional, ha sido el detonante de una ola de reacciones. ¿Por qué tanto revuelo? Varios factores entran en juego. Primero, la forma en que Can,
conocido por su carisma y su aprecio público hacia Demet, parece dar un giro. Algunos lo han interpretado como una forma de distanciarse del pasado, de querer marcar un antes y un después en su carrera, y de quizás, sutilmente, quitarle algo del protagonismo a la serie que lo lanzó a la fama mundial. La mención de que ha crecido mucho y que busca roles más complejos podría ser vista por algunos como una indirecta, como si la serie y su papel junto a Demet no hubieran sido lo suficientemente desafiantes en retrospectiva. Por otro lado, para los fans más fervientes de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, esta declaración puede ser vista como una decepción. Muchos esperaban o al menos fantaseaban con la idea de que la magia de Erkencikus pudiera tener algún tipo de continuación, ya sea en forma de una secuela, o quizás, como hemos mencionado, una relación personal que nunca se materializó. Entonces, cuando Can habla de su camino como artista tomando una dirección distinta, y de mirar hacia adelante con nuevas ambiciones, algunos lo interpretan como una forma de cerrar definitivamente esa etapa y, por extensión, cualquier idea de un futuro juntos, ya sea profesional o personal. También hay que considerar el contexto de la entrevista. Can Yaman está en un momento crucial de su carrera, intentando consolidarse en el mercado italiano y europeo, protagonizando series y películas que lo alejan del género de la comedia romántica que lo hizo famoso inicialmente. Es natural que un actor busque evolucionar y demostrar su versatilidad. Su declaración podría ser simplemente una forma honesta y madura de expresar su crecimiento artístico y sus nuevas aspiraciones. Quizás no hay una intención oculta de conmocionar a nadie, sino más bien una comunicación sincera de sus objetivos profesionales. Sin embargo, el mundo del espectáculo y los fans son expertos en encontrar significados ocultos y en magnificar cada detalle. El simple hecho de que Can mencionara a Demet Özdemir en una entrevista sobre su carrera actual ha sido suficiente para reavivar la conversación y las especulaciones. Los medios turcos y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de estas palabras, titulando de formas sensacionalistas y alimentando el debate. Algunos titulares decían cosas como, Can Yaman ignora a Demet Özdemir en su éxito, o el adiós definitivo de Can Yaman a Demet Özdemir. Evidentemente estas interpretaciones son mucho más dramáticas de lo que la declaración podría sugerir. Lo importante aquí es analizar la situación con perspectiva. Can Yaman es un profesional que está construyendo una carrera internacional. Es natural que quiera diversificar sus roles y explorar nuevos horizontes. Su tiempo en Erkencikus fue una etapa muy importante y exitosa, y es lógico que la recuerde con cariño. Pero como cualquier artista, busca seguir creciendo y evolucionando. Demet Özdemir, por su parte, también está forjando su propio camino con proyectos interesantes. Ambos son actores talentosos y es probable que mantengan una relación de respeto y amistad, independientemente de sus carreras individuales. Podríamos decir que la conmoción no surge tanto de lo que Can dijo, sino de cómo fue interpretado. En un mundo donde las redes sociales tienen tanto poder, una palabra mal colocada, una frase sacada de contexto, o una simple especulación puede convertirse en un tema viral. La declaración de Can Yaman sobre crecer y tomar una dirección distinta puede ser vista por algunos como un pequeño desplante hacia su CEO estrella y el proyecto que los unió, mientras que otros lo ven como una simple y lógica evolución profesional de un artista ambicioso. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es fascinante observar cómo la industria del entretenimiento y la relación entre los artistas y sus audiencias se han transformado. Los fans no solo consumen las historias que se les presentan en pantalla, sino que también desarrollan un profundo interés en las vidas de los actores, creando narrativas paralelas, esperanzas y a veces decepciones. En este caso, la sorpresa y la conmoción provienen de esa expectativa de que las parejas de la televisión puedan trascender la pantalla, y de la frustración cuando la realidad marca distancias. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que Can Yaman está en un momento de consolidación de su carrera internacional, buscando roles que lo desafíen y le permitan mostrar su evolución como actor. Su declaración, si bien menciona a Demet Özdemir y a Erkencikus, parece ser más una reflexión sobre su propio crecimiento y sus ambiciones futuras, que una crítica o un desprecio hacia su CEO estrella o el proyecto. La atención mediática y la interpretación de los fans han amplificado la noticia, transformándola en un evento conmocionante que real. Mente es una muestra de cómo se sigue de cerca la vida y carrera de estas estrellas. Es importante recordar que detrás de los personajes y de la fama, hay personas con sus propias trayectorias y decisiones profesionales.
La química en pantalla es un talento y la amistad y el respeto profesional son valores importantes. Can Yaman y Demet Özdemir sin duda compartieron un momento mágico en Erkenzicus que será recordado por muchos. Pero sus caminos individuales continúan, y eso es algo que debemos celebrar como evolución artística. En resumen, la declaración de Can Yaman sobre su crecimiento y la dirección distinta que ha tomado su carrera, a pesar de haber sido mencionada en el contexto de Erkenzicus y Demet Özdemir, no implica necesariamente una ruptura o un conflicto. Más bien, parece ser una reflexión honesta sobre su desarrollo profesional y sus nuevas aspiraciones. La conmoción ha surgido de la interpretación y las expectativas de los fans, más que de la declaración en sí misma. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Espero que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes sobre la declaración de Can Yaman? ¿Creen que es una evolución natural de su carrera o hay algo más detrás? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones al respecto, así que déjenmelo saber aquí abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta nuestro contenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.